Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Pues como podrán ver a mis espaldas, hoy tenemos la invitación de mi querido Salvador, el dueño y también un socio importante de lo que es Central Reef. Como todos ya saben, este era el local en donde estaba ubicado Central Reef. Entrando es el primer piso, pandilla. Vamos a ver qué nos espera aquí con los amigos de Central Reef. Pues estamos en las instalaciones nada más y nada menos que de los gloriosos Central Reef. Vamos a darles un rol rapidísimo para que vean la chulada que hay, los cambios que hicieron. Ya se los habían presentado, pero ahorita ya está más lleno, ya está un poquito más estructurado. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en Central Reef. Pues viene de este lado toda la variedad de aquafores, todo lo que necesiten de aquafores, aquí lo van a encontrar. Tienen KH Plus, ahorita vamos a preguntar para qué sirve cada uno de estos. Yo no los conocía, pandilla, la verdad. Estos, miren que por ejemplo yo como estuve buscando este alimento por todos lados y nunca di con ellos. Tienen el Misis, tienen pues literalmente todo. Tienen todos los elementos traza y presentación grande y pequeña. También manejan alimento Vitali, literalmente todos los aditivos que se requieren para tener al 100 su acuario. Aquí de este lado también todo lo que tiene que ver con Hanna. Aquí abajo pues bueno, son otro tipo, biosferas, Clear FX, estos recuerden es para fosfatos y bajar nitratos si es que no tienen algún reactor. También tienen todo de Tritón, literalmente para que hagan sus testeos. O sea, está súper equipado Central Reef, pandilla, la verdad. De este lado vean, tienen la parte de Red Sea. De igual manera, todos los aditivos que ustedes necesiten, pues también aquí pueden encontrar todo: calcio, magnesio, alcalinidad, testers, aditivos para coloración, elementos traza, por si quieren algo ya que les dure un poco más. Obviamente la sal. El querido Salvador y el buen Iván nos invitaron al día de hoy a venir aquí, y precisamente no solo a mostrar las instalaciones, nos van a mostrar algo que van a ser parte de ellos, parte de la venta, y pues para que vean la calidad que van a manejar. ¿Quieren saber qué es? En un momentito más se los presento, mientras vamos a seguir dando la vuelta y ahorita conocemos al buen Salvador y al buen Iván.
¿Cómo vieron, pandilla, esta parte de acuarios marinos que creo yo es como que el pilar de aquí de Central Reef? Pues creo que a todos nos deja sin palabras. Si les gusta en el video, créanme en vivo, vale la pena cada tiempo invertido que hagamos para poder llegar a este lugar, créanme. Y pues bueno, les voy a presentar a un amigo, el buen Salvador, que fue el que nos invitó junto con Iván a venir el día de hoy aquí. Ven, mi querido Salvador. Saluda a la pandilla, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Qué andamos? Cuéntale un poquito a la pandilla. Primero que nada, ¿cómo nace Central Reef? ¿Cuál fue la idea principal para poder llegar a montar esto? Bueno, todo nace entre pláticas, entre amigos. Iván y yo decidimos junto con otra persona, éramos hobbyistas. Entonces un día una plática nació el poner algún día un acuario. Y de ahí fue que nació todo. Parte de lo que me motivó a mí a poner este negocio es hacer las cosas bien, que haya una tienda bonita en la ciudad a la que te dé gusto ir, que esté accesible, que te sientas cómodo, que sientas ese confort, vaya, de venir a la Correcto. tienda, que veas todos los equipos, veas los tanques, veas los animales y que todo esté perfecto. Entonces de ahí fue que nace mi interés por poner Central Reef. Correcto. ¿Y el nombre de dónde viene? ¿Quién de todos los tres que acabas de mencionar fue el que puso Central Reef o llegaron a un mutuo acuerdo? ¿Por qué Central Reef? Llegamos a un mutuo acuerdo, pero me acuerdo que fui yo el de la idea. Ok. Porque, Central, porque está céntrico el lugar. Ok. Yo creo que de todos los acuarios que hay en el país, somos los más céntricos. Estamos aquí a escasos metros del Ángel de la Independencia. Ok. Entonces, por eso el nombre, es un lugar muy accesible. Y Reef, bueno, de los arrecifes. Correcto. ¿El logo quién lo hizo? Ese, para todo el tema de imagen, Ajá. contratamos una empresa que se encarga de hacer toda la imagen corporativa de Central Reef. Ok, perfecto. Todo está protegido, por así llamarlo. Sí, Entonces, abusados, no se vayan a querer pasar de listos porque les cae la voladora aquí. Cuéntanos un poquito, veo que tienes prácticamente toda la gama de Aquaphor. Cuéntanos si tú tienes a lo mejor el contacto directo con ellos. ¿Por qué tú tienes tanta variedad? Que conozco la mayoría de los acuarios y no manejan esta gama. Bueno, nosotros manejamos Aquaphores, somos compradores directos de Aquaphores México. Ok. Entonces, nosotros somos sus distribuidores aquí en la Ciudad de México. Ok. Hay más empresas que también son distribuidores, pero nosotros siempre nos preocupamos por tener todos los productos siempre listos para que puedan venir por ellos. Aquaphores afortunadamente nos da facilidades también para tener todos los productos, nos consienten también. Somos distribuidores también de Red Sea. Próximamente, primero vamos a aparecer también en la página oficial de Red Sea. Va a aparecer Central Reef como distribuidor en Ciudad de México. Ok. Entonces sí es directo el contacto con Red Sea, por eso mismo tenemos hasta el rack oficial de Red Sea. Perfecto. Distribuidores oficiales tanto de Aquaphores, Tritón y Red Sea. Perfecto, pues ya saben, pandilla, ya dejen de tronarse la cabeza que dónde lo pueden encontrar. Vénganse a dar un rol, vénganse a conocer estas preciosas instalaciones, porque otra cosa que me encantó, y es lo que siempre les he pedido a la mayoría de los vendedores, nada les cuesta tener las locaciones así. Vean nada más, a pesar de que no hay peces, porque también venden peces, nada más que ahorita, yo creo que por la pandemia, ¿verdad, mi Correcto, querido? está muy escaso. Está escaso. Vean, no porque no haya peces, dejan caer los tanques, está súper limpio, está súper bien cuidado, al igual que todas las peceras. No veo rastro de alga, pero por ningún lado. Entonces quiere decir que son dedicados a su trabajo, quieren consentirlos a ustedes incluso más que a ellos para que se sientan cómodos. O sea, créanme, yo entro a una tienda así, lo que sea que yo vea aquí, sé que va a llegar al 100, sé que está al 100, porque pues las instalaciones hablan por sí solas, ¿no? Vean nada más la instalación del zoom, que literalmente mantiene a las tres fragueras que vemos aquí. Vamos a que nos cuente un poquito, mi querido Chava, cómo está distribuido. Pues Primero mira, que nada, cuéntanos cómo está el show aquí, mi querido. Pues mira, es correcto lo que tú dices. Este zoom es el que alimenta las tres fragueras. Okay. Y bueno, todo eso es posible gracias a esta pequeña gran bomba que tenemos aquí. Okay. Es una Barracuda Hammerhead híbrida. Hay pocas en el país, es muy potente, la verdad. Tiene dos modos, una que tiene un flujo más bajo y otra con flujo alto. Y bueno, pues ya vieron el calibre de la tubería que manejamos aquí, es grande, es choncha. Claro. Y pues tenemos allá nuestra subida, mucha roca.
alga chaeto y tenemos también un reactor de biopellets. De biopellet. Correcto. ¿Este reactor lo pueden encontrar aquí contigo? Claro, ese es el Vertex, ese es el Omega, no sé si es el 1 o el 2, ahí te fallo con el dato. Pero sí, claro que sí, los manejamos nosotros también. Es un 150 INT, es chiquito. La verdad es que digo, hasta ahorita nos ha dado bastante bien para esta fraguera. Estamos por cambiarlo, pero digo, este es el que estamos manejando. Perfecto. Como pueden ver, bastante piedra, pandilla, bastante piedra. Como aquí arriba no la hay, pues en algún lugar tiene que haber. Pues literalmente va aquí abajo. Literalmente es un mar de piedra, bueno, de roca, pandilla, vean. Aquí pues en las bajadas. El sistema que tienen pues es el del que se caracteriza mi querido Iván, que es el bien animal, ¿verdad? Correcto. Para aquellos que dicen que los calcetines que no son buenos y que no sé qué, pues aquí nuevamente los vuelven a implementar. Su reactor lo tenemos de este lado, miren. Ahí está nuestro reactor. Es un Geo. Okay. No, el modelo, digo, también te quedó mal, una disculpota. No te pero bueno, este es preocupes. el que nos ayuda a dosificar todo lo que es magnesio, calcio, calinidad. De igual manera, todo este tipo de equipo lo pueden encontrar aquí en Central Rig. Claro que sí. Perfecto. Tenemos otro que es todavía mucho más grande que este. Ok, Todavía más perfecto. potente, te lo enseño. Vean este monstrilio. Este es todavía un poco más grande. Lo tenemos monitoreado con Apex. Ok. Y tenemos Carbon 12 en la parte del CO2. Ok, vean nada más este monstruo, la instalación que hay. Y obviamente si quieren algo así y no saben cómo, pues Central Rift se puede encargar Claro. de hacerles todo este tipo de instalaciones Claro, y que quede súper estética como lo están viendo aquí. Un aproximado del precio de este reactor, ¿en cuánto está? Híjoles, la verdad ahí sí te quedó bastante mal. En su tiempo llegaban a andar por ahí de los 22,000 pesos todo el paquetito. Ok, 22,000, 25,000 pesos todo el paquetito, pero digo, ahorita ya está más caro. ok. Pero por lo menos más de 25,000 pesos sí va a estar. Sí. ¿Cada cuándo testean aquí? ¿Cómo son los mantenimientos aquí? A ver, aquí voy a dejar que hable nuestro experto en corales, Ok. Bernardo. Él les podrá decir un poquito, hablar más de los tanques aquí. Hola Bernardo. Primero que nada, saluda a la pandilla. Hola amigos, ¿cómo están? Cuéntanos aquí, mi querido Bernardo, ¿qué mantenimiento le das tú a estos acuarios y cada cuándo? En esta es una vez a la semana, limpieza profunda y de testeo le hago 2 veces a la semana, que es lunes y jueves, ya especifica. Cambios de calcetín igual los hago los lunes y los jueves, que es como los días que se hace mantenimiento en general. Y todos los días pues es como mantener la limpieza en general, así que se vea bonito, que no se vea escorrido, todo eso. A mí eso sí me molesta mucho, la verdad. ¿A mí también? A mí no me gusta. Y sí, diario le limpio por fuera. Tú hiciste este aquascaping y este acomodo, ¿verdad? Sí. Si alguno de la pandilla que esté viendo está interesado en que le hagan un escaping, contigo se pueden acercar y tú haces todo este tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, en este influye mucho el tipo de roca y el acomodo, porque tienes que pensar tanto en los peces y en los corales. Ok. En este caso que se maneja, la mayor parte son acróporas. Si te das cuenta, se enfoca en la parte de arriba. Correcto. En la parte de abajo se maneja todo lo que es coral, los coralitos de Incrustantes, ¿no? incrustantes. En este caso la mayoría son LPS. Ok. Si te das cuenta, se dejó mucho espacio para los peces para que puedan nadar y tengan el espacio de regreso, pensando en ellos también. Y dejarle mucho ese espacio para que ellos no tengan ese problema, que estén chocando. Correcto. Porque eso influye mucho también para que no se estén peleando. Si te das cuenta, los peces se mantienen bien. El más territorial aquí es este y el cirujano payaso. Le hago el 10 o el 20% de cambio de agua. Ok. Y en el sistema yo una vez a la semana también se le hace limpieza. Y limpieza profunda le hacemos una vez al mes o cada mes y medio, dependiendo cómo se va ensuciando. Sacar lo que es el espumador, la bomba de retorno, los reactores y lo que manejes. Yo en este caso manejo un reactor de ROWA. A mí me gusta mucho el ROWA. Ok. Porque me gusta mucho el tipo de coloración que le da en los corales, independientemente en lo que te ayuda, que es en fosfatos y nitratos. Ok. Y yo lo cambio cada mes o cada mes y medio, ahí ya se hace el cambio. En esta, igual
cuido mucho los nutrientes, trato de mantenerlos bajo para que igual no les afecte eso. Ya ves que tampoco es muy bueno que los mantengas en cero, porque también los dejas sin alimento. Y eso es lo que se va manejando en esto. ¿Cuáles son los parámetros, por lo menos los básicos, de diferencia de este a este? Porque bueno, va a haber pandilla que le va a gustar más este tipo de acuario, se va a basar más en este tipo de parámetro, y va a haber pandilla, como en mi caso, que nos van a gustar más las acróporas, ¿verdad? Más o menos manejo los mismos parámetros, que el calcio está entre 320 a 400 a 500, Okay. de magnesio igual. Lo que yo recomiendo es manejarlo entre 1300 a 1500 máximo. Ok. De alcalinidad, regularmente lo manejo entre 7, 8, 9 máximo. Ok. Ok. De nitratos y fosfatos igual los mantengo a estos niveles de 0.02. De ahí no varía mucho, si te das cuenta, son los rangos que estoy manejando. Correcto. Esos son los niveles para mí, los adecuados. De salinidad entre 32 a 35, Ok. dependiendo cómo lo quieras manejar, porque otros lo manejan por partes por trillón o partes por millón. Yo lo manejo por partes por trillón. Ok. Aquí por eso está arrojando esta cantidad. En sí hay otros que lo manejan entre 1025 a 1023 a 1024, que serían los rangos ideales, que es lo mismo a esto. Pues aquí un talentazo, vean nada más los escapings que maneja, vean nada más los acomodos que maneja, por favor. Entonces creo que su trabajo habla por sí solo, ¿no? Cuidamos mucho aquí es la imagen, lo que estamos dando, y es lo que queremos dar con los clientes que estamos manejando ahorita. Correcto. Sobre todo, si te das cuenta, el sistema que manejamos, bueno, por mí, a mí sí me gusta manejarlos así limpios, Sí, 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 claro, por supuesto. porque ya ves que con el tiempo se va como salpicando, se va haciendo sarro, o se El va haciendo alga la y salinidad, demás, el ¿no? alga, todas esas Oye, cosas. veo que son súper sencillos ¿El los sistema? sistemas, ¿verdad? Sí, no, Literalmente todo nada más tienes para este tanque es un skimmer. Obviamente el skimmer tiene que estar un poco más sobrado a lo que es la capacidad Ajá, del sí, acuario. sí, es muy sobrado. ¿Y qué más tienes? ¿No? Bueno, el reactor. Tengo la dosificadora, aquí no manejo reactor. Reactor, de la calcio, dosificadora, perdón. Manejo la dosificadora que me adita calcio, magnesio, alcalinidad. Sí tengo que cuidar mucho por el tipo de corales que tengo. Y aquí no manejo reactores de resinas porque lo manejo en bolsitas. No se ve porque está en la parte de la caída, donde está Ok. el calcetín. Manejo el Chimipio, Rogua, que son los que yo más ocupo. Aquí hay otro, por ejemplo, el robo no es forzosamente que lo pongas en un reactor, ¿verdad? No. Lo ideal es que lo manejes en un reactor. Ok. Pero si no tienes o estéticamente no te gusta, lo puedes manejar así. Pero sí tienes que cuidar mucho en la caída o en el flujo que tengas. Sobre todo Y es el sobre todo flujo. lo tienes que ir como manipulando de vez en cuando porque luego se hace como piedrita y ya no te funciona. Este es un escaping volado, pandilla. No me había percatado, pensé que era piedra y miren, no hay nada literalmente debajo de él. Es un escaping volado, lo que ahorita se está haciendo mucho de moda, que toda la piedra vaya como tipo flotante. Para todo eso hay un trabajo. Aquí vuelvo a repetir, en Central Reef se los pueden hacer, pero vean nada más la calidad. La verdad es que le da un acabado de primera. Pues te agradezco muchísimo esta pequeña asesoría y pues por último invita a la pandilla a que venga a Central Reef. ¿Por qué tienen que venir a Central Reef? Tienen que venir a conocer Central Reef porque independientemente que es un acuario muy bonito, van a conocer mucha especie. Tratamos de dar la mejor asesoría que se pueda, una buena imagen, todo eso. Y manejamos una gran variedad de productos. Y lo que se les ofrezca, la marca que se les ofrezca, tratamos de conseguírselos lo más pronto posible. O sea, estamos abiertos a eso. Muchísimas gracias, vamos a seguir dando No, al el contrario, rol. Muchas gracias a ti por tu visita y espero que nos visiten pronto. Muy pronto, muy pronto. ¿Nos enseñas qué hay más por allá, mi querido? Claro que sí, vamos. Vamos. Pues aquí las oficinas de logística, con todo. Con todo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Iván? Bien, ¿y tú? Bien, bien, mira aquí la banda emocionada de verte. Ya eres. Creo que hasta deberían cambiar el logo por tu cara de Central Reef, hermano. Ahorita te vemos, Iván. Ahora de este lado tenemos todo lo que es la gama para acuarios de agua dulce.
Ok. Aquí digo, también manejamos lo que es para reptiles un poco, muy poca mercancía. En agua dulce tenemos también toda la línea de aquafores también. Manejamos la línea de aquafores para agua dulce. Perfecto. También aquí, pandilla, no solo es acuarios marinos, también quieren de lo mejor para sus acuarios plantados. Sin duda alguna lo van a poder encontrar aquí. Veo bastantes marcas. Ya mencionamos un Aquafores, Fluval, Aquajet. Prácticamente todo lo que ocupen aquí lo pueden encontrar. Y si no se los consigues, ¿verdad, mi querido? Claro que sí. Rasquetas. Este está súper padre para tipo transportadoras para sus camaleones o lo que tengan de reptil. Correcto. Para que le saquen a dar sus bañitos de sol. Vean nomás esta chulada. Cuéntanos un poquito, literalmente, a qué nos has invitado y qué le quieres presentar a la banda. ¿Qué es la nueva gama que va a sacar aquí Central Reef? Bueno, actualmente estamos incursionando en el tema de corte láser, Okay. así como impresión en 3D, ya sea de resina o de plástico. Entonces los invité precisamente con el motivo de que puedan conocer nuestra nueva línea de portaplux. Hacemos una línea de portaplux con imanes y ahorita ya los van a conocer, creo que están chulos y vamos a ir haciendo mejoras en el camino. Okay. Pero digo, les queremos presentar esa idea, que sepan que también ya los pueden conseguir con nosotros. Bueno, Vean nada es el más. backstage de Central Reef. Ok. Aquí es donde nos organizamos para salir a hacer los mantenimientos. Tenemos aquí toda nuestra herramienta, el material de PVC, las cajas para hacer los tests, alimentos. Aquí tenemos todo. Y de este lado tenemos las impresoras, así como la cortadora láser. Esta es la cortadora láser. Ok. Esta es la impresora 3D de resina. Ok. Y también esta. Y aquí también. Vean nada más la calidad de equipos, pandilla. Y pues bueno, esta es para cortar los corales. Es una correcto. cortadora para que sean más precisos, no lastimen al coral. Es correcto. Pues vean nada más. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo funcionan? Bueno, esta lo que hace es que la punta que tenemos aquí se calienta a altas temperaturas. Ok. Entonces comienza a fundir este plástico. Este plástico lo va a ir jalando y lo va a ir inyectando. Esto Ok. se va a ir moviendo y va a ir formando la figura. Esta funciona un poco diferente. Les platico. Esta, justo en esta parte de aquí, esta de aquí es una pantalla LCD. Ok. Entonces, la resina, que es esta que tenemos aquí, Ok. es un material fotosensible. Entonces, debajo de esto vamos a tener rayos de luz UV. Ok. La pantalla LCD lo que va a ir haciendo es dejar abrir o cerrar ciertos píxeles y va a ir dejar pasando luz. Ok. Entonces la resina en esta placa de aquí se va a ir endureciendo. Entonces poco a poco, por capas, va a ir haciendo la figura. Perfecto. Esta es la cortadora láser. Esta emite un rayo de luz muy Ok. potente Ok. y va rebotando en diferentes espejos. Estos son los espejos hasta llegar aquí. Cuando sale por aquí, estos ejes se van moviendo, van sacando el haz de luz y justo la potencia permite que se pueda cortar el acrílico. Ok. Nosotros ahorita estamos cortando sin problema acrílico hasta de 4 milímetros. Ok. Puede cortar hasta 6 milímetros de grosor el acrílico. Ok. Y también lo que hace es grabar. Perfecto. El portaplus lo podemos de hecho personalizar sin ningún costo. Ok. Entonces ahora sí que si quieren que traiga su nombre o lo que ustedes quieran, lo puede traer sin ningún problema. Esta, pandilla, es una de las impresiones que hacen aquí de resina. Vean nada más el detalle. Y ahora sí, mi querido Chavita, cuéntanos cuál es el portaplux que vas a estar vendiendo aquí en Central Reef. Mira, se los presento. Ese es el portaplux que vamos a estar manejando. Ok. Una de las características que tiene este portaplux es precisamente esta hoja de silicona que tiene en los orificios donde entran las patitas de los plugs. Ok. Entonces, cuando introduces tu plug, se va a quedar ahí y, por ejemplo, luego nos llegan a ocurrir accidentes de que estamos metiendo la mano. Correcto. O mueves algo y se te llega a caer el portaplux y se te salen todos tus plugs. En este caso, jamás te va a pasar eso porque se queda sujetado con el mismo silicón que lleva adentro. Y al momento de sacarlo no es difícil, o sea, que se te boten todos o se desprenda. No, para nada. Súper. Ok. No tienes mayor complicación. Ok. La verdad es que es muy, muy accesible, muy amigable
este portaplux. Nosotros, como, bueno, detallito ahí bonito para ustedes, le decimos meterle esta hoja adicional de acrílico. Que bueno, esto cuando lo metamos en el acuario, pues va a brillar. lucir, correcto. Va a brillar y se va a dar un toque ahí medio locochón, ¿no? Ok. Los imanes que utilizamos son de neodimio. Bueno, la verdad es que Súper son bastante fuertes. fuertes. O sea, digo, nada. Porque no deja luego nada que tendemos desear. cuando compramos los portaplux tradicionales, tendemos precisamente a eso, ¿no? El primer problema en mi caso, a mí no me gustan, siendo muy honesto, Sí. o no me gustaban, porque exacto, cuando metías el plug, o se volaba con los Corriente. mismos generadores, Sí, correcto. o se movía apenas algo y todo salía volando. Correcto. Y otra, ¿no? El imán. Sí. Aunque eran de imán, llegaba un momento que o los mismos peces al pasar lo volaban, lo tiraban. Y pues vean aquí literalmente, hasta el momento en que cuando hace el clic, vean nada más la presión que ejerce, pandilla. Vean nada más. Pero ¿para cuánto te aguanta ese imán más o menos? Pues mira, nosotros lo hemos utilizado en hasta 10, 12 milímetros y sin ningún problema, ¿eh? Inclusive queda todavía muy, muy apretado. Sí, ¿ah? queda bien, o sea, queda bien, queda justo Ok. para 12. Digo, igual si alguien gusta, para mayor seguridad se pueden hacer con 2 imanes o Ok. una barra de imán largo, ahí sí ya es a gusto del comprador. Ok. Entonces hay esa opción siempre, ¿no? Perfecto. Y un aproximado, porque es lo que le va a interesar a la pandilla. ¿En cuánto va a salir aproximadamente este portaplux, el precio? Bueno, el precio de este por introducción lo vamos a estar manejando en 900 pesos. Ok. Pero digo, sí me gustaría que la gente viera, digo, la calidad de que se le está metiendo a Claro. a este mismo. Digo, son 3 hojas de acrílico, la membrana. Aparte, otra ventaja que tienen aquí es que estos tornillos son de acrílico. Esto quiere decir que si se te llega a acumular algo en la hojita, en la membrana, lo puedes desatornillar, desarmarlo, lo puedes limpiar sin ningún problema. Ok, le puedes dar mantenimiento completamente. Es correcto. Se Entonces van a ser 900 pesos el precio de introducción. Ok. Y digo, ahí lo vamos a mantener hasta que se haga alguna modificación. Aquí se les voy a decir muy honestamente, ni se quejen porque luego pagan más caro por algo más feo. Y la verdad aquí se le está dando calidad, la verdad es que está súper coqueto. Se los pueden hacer a su gusto. Aquí mira, aquí dice Central Reef, aquí abajo. Le pueden poner su nombre, le pueden poner lo que ustedes quieran y como ya lo comentó Chava, sin costo alguno. Entonces creo que 900 pesos está súper accesible, pandilla. Se va a ver súper coqueto, ¿se acuerdan? Ahora sí, gracias Central Reef. Ya no vamos a tener ese problema de que se voló el plug, de que se me perdió el coral, de que porque Correcto. todo se cayó. Aquí hay una forma de salvaguardarlo a la perfección. Otra cosa que también yo le veo súper coqueto, pues primero que nada, vean nada más. El diseño está súper cool. La verdad es que hasta el acrílico se ve que es de buena calidad. Hay unos que sí se ven pero bien piñatas. Y a final de cuentas ustedes lo pagan, ¿no? No por el hecho de que estemos aquí, siempre les hemos dicho, hablamos nosotros como es. Aunque digo, si hubiera algo que no me gustara, pues se los haría saber. Yo no le veo problema. Vean, la verdad es que sí está algo potente. Ya hasta me machuqué. 900 pesos, pandilla. Central Reef. Y pues bueno, también este es otras cosas de las que trabaja. Esta es una de ellas. Pues en este tipo de diseños puede ser lo que ellos quieran, ¿verdad? Claro, Les claro. fabricas lo que ellos quieran. Claro, de hecho justo estas máquinas se compraron con la finalidad de crear o de hacer los seductores con flujo aleatorio. Pero digo, también la idea es hacer otros accesorios que llegan a ser indispensables o a veces cositas necesarias para nosotros como hobbyistas Ok. dentro de nuestros tanques. Digo que a veces por falta de materiales o X cosa ni las imaginamos cómo hacerlas. Pero bueno, aquí ya va a ser posible hacer todo eso. Se me viene también otra pregunta, mi chava. Esta literalmente son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Son 20 orificios para 20 plugs. La pregunta es, si la pandilla está interesada en uno de estos, ¿puedes hacerlo de más cavidad? ¿O por el momento nada más son 20? Mira, por el momento ahorita solo va a ser el de 20. Ok. Posteriormente vamos a ir manejando más modelos, Ok. unos más grandes, otros más pequeños también. Ahorita digamos que es como el estándar, pero en este caso sí la goma se nos complicaría porque necesitamos un molde precisamente que es el que corta la goma. Ok. Digo, cada molde nos cuesta alrededor de 3,500 pesos, entonces Ok. digo, hacerlo personalizado en ese aspecto sí nos costaría un poquito de trabajo, pero sí se van a hacer
más modelos. Créanme, también esto está súper coqueto. Yo les soy muy honesto. He visto algunos muy similares en cuestión apariencia, pero en cuestión calidad nada que ver, nada que ver. Los que he llegado a ver, esta parte de que este es una como tipo gomita. Los demás son duros. Tú haces esto y se rompe. Aunque si se te rompe una de estos dientitos, literalmente el plug ya no va a estar seguro y va a salir volando. Así de simple. Esto la verdad es que vean, le digo, como tipo gomita. Se puede doblar sin ningún problema. Miedo a que se rompa, no va a pasar absolutamente nada. Y vuelvo a repetir, inclusive hasta sacudiéndolo, el plug no se cae, ¿no? Entonces, y si así que es, ahora sí que al intemperie no se cae, en el agua cae más presión y que inclusive llega a ser más ligero, pues mucho menos, no vamos a sufrir de eso. Esto entonces ya está a la venta Ya. a partir de ya lo pueden empezar a adquirir. Correcto. Perfecto, envíos y demás si haces a cualquier parte de la república. Claro, o nada claro. más aquí? Manejamos los envíos por autobús, por paquetería, lo que ustedes quieran. Incluso dentro de la ciudad, si lo necesitan muy urgente, se les puede mandar con un costo extra nada más de envío. Claro. Se les envía de aquí del acuario. Ahora, digo, a toda tu audiencia les quiero hacer de conocimiento que pues es por venir a grabar este lanzamiento, pues les va a pertenecer a ustedes. Se lo regalamos, entonces se lo pueden llevar y para que lo pongan ustedes a prueba también. Ay. Me río, ustedes saben por qué, pandilla, porque, y también creo que ya lo había platicado antes contigo, Chavita. Sí. Te agradezco muchísimo, de verdad, pandilla. En serio, vengan a visitar Central Reef. Te agradezco mucho porque eso de los regalos, sí, les agradecemos de todo corazón. Nos da pena recibirlos, a veces como que nos da el ay, porque tú sabes que se tiende a muchas malinterpretaciones. Claro. Se lo agradecemos, pandilla Reefside, de todo corazón. Vamos a ver qué podemos hacer con igual hasta es para ustedes puede ser, no lo sé, vamos a platicarlo. Pero pues dentro de lo que cabe, muchísimas gracias, mi querido Chava. ¿De qué? Insisto, visiten Central Reef. También cuéntanos otro poquito a la banda, aparte de todo que es lo que no abarcamos ahorita. Sí. Ya todos lo saben, pero no está de más volverlo a repetir. Muy aparte de vender corales, equipo y demás, ¿qué más se puede hacer aquí en Central Reef? ¿Qué otros servicios tienen? Bueno, nosotros les ofrecemos el servicio de mantenimiento a sus domicilios, a sus tanques. Hemos hecho incluso servicios hasta Saltillo, en Campeche, o sea, han sido diversos los lugares que nos han llamado para hacer servicios, sus instalaciones de tuberías, de sus tanques. Desde ceros les podemos cotizar algún proyecto. Okay. Incluso si ustedes quieren remodelar su aquascaping, también lo hacemos nosotros. Okay. O si solo quieren acomodar sus corales, también lo hacemos nosotros. Asesoría también se les asesora aquí en Central Reef. Y cada que ustedes hagan o decidan hacer su mantenimiento con nosotros, se les va a estar mandando periódicamente un reporte escrito donde nuestros biólogos van a poner sus opiniones, van a decirles a ustedes nuestras recomendaciones, entonces para que todo sea muy formal y toda la información ahora sí que esté muy bien plasmada. Perfecto, pues prácticamente lo tienen todo aquí. Central Reef es una de las mejores, si no es que muy personalmente, pandilla, la mejor opción que hay para mantenimientos y corales en cuestión tienda local. Hay más, claro, para mí muy personal, es creo que la mejor. Pues no queda más que invitarlos a que vengan a conocer Central Reef, a que conozcan la calidad de sus productos, a que vean que todo lo que necesiten para sus acuarios no tienen que ir a otro lado más que aquí, porque aquí lo pueden encontrar todo. Y pues también no me queda nada más que decirte mil gracias, mi querido Chava, por habernos invitado. Próximamente va a haber otro video más, no les vamos a decir de qué es sorpresa, pero también les va a encantar. Ya nos invitó. Entonces, muchísimas gracias. Y pues algo más que le quieras decir a la pandilla. Pues nada, que aquí tienen su casa, aquí tienen su acuario cuando ustedes gusten venir. Si quieren venir nada más a ver, si quieren venir a comprar lo que ustedes necesiten, a preguntarnos lo que necesiten, aquí estamos a sus órdenes. Y pues muchas gracias a ustedes que vinieron y aquí estamos a la orden de todos. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, quitando tabús, Central Reef es de todos. Central Reef es de todos, no es de una persona, no nada más puede venir una persona. Central Reef está abierto para todos. Muchísimas gracias, mi querido Chava. Yo soy Tren, pandilla, suscríbanse. Recuerden, próximamente nuevo video aquí en Central Reef. Esperen a ver de qué se trata. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.
Siempre la logística al 100 en Central Reef, pandilla. El buen Iván orquestando todo para que no haga falta nada para ustedes cuando vengan a visitarlos. Y pues lo agarramos un poquito ocupado, pero aunque sea rapidísimo, estamos con el querido Iván, no necesita presentación, ya saben quién es, de lo mejor que hay en instalaciones de acuarios marinos a nivel nacional, estoy casi seguro al decirlo. Y pues nada más para que nos invites, mi querido Iván, a tu canal, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube? Estoy como Iván Riff en Ok. YouTube, Iván Riff 27 en Instagram, Central Riff-MX en Instagram, ahí Ok. nos pueden localizar. Perfecto, y pues rapidísimo, diles en qué les puedes apoyar tú, mi querido Iván, para qué te pueden contratar, qué es todo lo que sabes hacer. Pues la verdad es no sé hacer mucho, pero pues instalaciones, programaciones de Apex, programaciones de lámparas, los canopies, los muebles. Ahí en el canal tengo ya un video de cómo se hace un canopy. Voy a hacer pronto uno de cómo se hace un recubrimiento de abajo, para que lo vean. Perfecto. Y otra cosa que yo te lo voy a pedir muy personalmente porque la banda lo ha pedido, no sé si te lo han dicho a ti, enséñanos a poner un reactor de calcio, por favor, porque Claro. está bien difícil eso. Claro, de hecho en este tanque ya está muy grande lo que es el consumo de alcalinidad y se va a poner un reactor. Entonces muy probablemente ahí haga el video. Pues ya saben, pandilla, Iván no necesita presentación, ya saben dónde lo pueden encontrar, de lo mejor que hay. Muchas gracias, Iván. Gracias.